En UCI, la Universidad para la Cooperación Internacional, creemos que el conocimiento cobra sentido cuando se comparte y se pone al servicio de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos que Conectan. Perspectivas y conversaciones entre la academia, el territorio, la teoría y la acción. Bienvenidos al podcast de la UCI, Diálogos que Conectan. Hoy, en el episodio 8, tenemos Construyendo el Futuro mediante la Regeneración, con un invitado muy importante, muy especial, que es nuestro rector, don Edward Müller, que es una de las voces más reconocidas en el ámbito de la regeneración. Hoy vamos a compartir sus experiencias, sus aprendizajes y su visión del futuro. Don Edward, bienvenido, muchas gracias. Es un honor estar aquí contigo en este podcast y es un honor poder estar comunicando la regeneración para el mundo, porque todos tenemos que empezar a regenerar. Muchas gracias, don Edward. A lo largo de su trayectoria, ¿qué experiencias fueron determinantes para que usted viera la necesidad de avanzar hacia la regeneración? Yo fundé UCI en el 94 para implementar la sostenibilidad, que es la integración de la sociedad, lo económico y lo ambiental. Muy rápidamente me di cuenta que faltaba la cultura, la política, la gobernanza y la espiritualidad. Entonces, trabajando en esos 6 ámbitos, hay que trabajarlo sobre algo, sobre un territorio real. Y aún así, con los años y habiendo estado muy de cerca con el gobierno global de Naciones Unidas, con todo el tema de esas grandes organizaciones mundiales trabajando en construir ese futuro, llegó un momento donde me di cuenta que la sostenibilidad ya no es posible. La forma en que estructuramos todo el tránsito de conocimientos, de herramientas, de recursos, va equivocado. Estamos hablando de hacer menos daño, estamos hablando de una responsabilidad corporativa que frecuentemente termina en greenwash, y las condiciones para la vida en el planeta se siguen deteriorando exponencialmente. Habiendo vivido todos esos procesos, vicepresidente de la Organización Mundial de la Protegida por más de una década, Consejo Científico Internacional para la MAP de UNESCO, montones de otras, la primera junta directiva de la Alianza Global para Negocios y Biodiversidad, el Biodiversity Partnership en Mesoamérica, que fundamos con 8 países. Llegó un momento donde dije, esto no va a crear condiciones para la vida. Y el mundo así está en proceso de deterioro. Entonces necesitamos hacer un cambio profundo. Ok, una pregunta con respecto a qué es greenwash. Greenwash es cuando se usan elementos, herramientas mecanísticos para enmascarar algo, diciendo que es lo que es importante, es un fin de hacer la mejora cuando en realidad no lo es. O sea, es una máscara. Por ejemplo, una empresa minera, como ocurrió aquí en el país, que le regala escritorios a una escuelita para que la comunidad local, que es fundamental en si sí o si no a una mina de cielo abierto, diga que sí. Pero obviamente con esos escritorios no está creando bienestar para esa comunidad, y con la mina tampoco va a crear bienestar. Va a intoxicar el agua, va a intoxicar a los niños, el mercurio está por todo lado. Entonces se usan algunas herramientas como para mostrar algo y las empresas le encantan. Como una empresa que saca los aviones de sus ejecutivos y los pone a nombre de otra empresa para poder declararse carbono neutral. Y obviamente el 70% de la empresa original, la huella era por los jets de los ejecutivos. Entonces, al colocarla en otra empresa ya no le corresponde a esa huella. Y eso es lavado de imagen. Y eso es lo que yo llamo greenwash. Y muchos de los procesos que aprendemos en los MBAs y en los programas académicos y los premios que se dan, o sea, hay premios que se dan a empresas de bebida
por limpiar playas, pero el 95% de lo que se recoge en la playa es producto de esa empresa. Entonces no debería tener reconocimiento. Y además, empresas que venden veneno y que intoxican y envenenan a la gente. Eso no debería ser ya. Entendido. Cuando hablamos de que la sostenibilidad ya no es suficiente y debemos pasar hacia la regeneración, ¿cuál es esa diferencia fundamental? La regeneración es muy sencilla. Es crear condiciones para la vida. En este momento, el planeta está muy herido. Tenemos, yo le llamo el vil asesinato de la naturaleza. La estamos asesinando. No se está muriendo. Ella no se muere sola. La estamos asesinando. La sostenibilidad permite reducir impactos, por ejemplo. Un estudio de impacto ambiental es legal, pero en el fondo es inmoral, porque te autoriza minimizar los impactos ambientales, minimizar los impactos sociales. ¿A cambio de qué? De ganancia pura. La ganancia está bien, los negocios necesitan ganancia, pero no a costas de la naturaleza o de la gente. Eso es extractivismo, es un parasitismo, si lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza. Extraer y extraer y extraer para algo que ni siquiera genera un bienestar real, porque esa ganancia no se distribuye de regreso a la sociedad. Entonces, estamos viendo un proceso extractivista planetario que en estos momentos 3/4 partes de los suelos están destruidos y la gente todavía no relaciona que la forma que producimos la comida y las fibras para la ropa, etc., es causante del 80% de ese colapso. Y no nos percatamos que si los suelos mueren y la agricultura nos mata, la agricultura convencional, no hay futuro. No hay futuro de producción de alimentos. Y nos vamos a quedar sin comer. Los insectos. ¿Cuánto nos acostumbramos a los sprays para matar todo, cualquier bicho que esté en la casa? Sin insectos nosotros no vivimos. La agricultura química mata todo en el ambiente. ¿No? ¿Y quién va a polinizar a futuro? ¿Quién va a regenerar las condiciones del suelo? ¿Quién va a regenerar nuestras condiciones de vida? Necesitamos un cambio muy fuerte en todos los procesos de producción que hacemos. Cuando hablamos de esos análisis de impacto, hablamos tanto del impacto social, económico y ambiental. Y ahora usted también está incluyendo la parte política, la parte espiritual. La humanidad, para salir adelante, necesita un cambio profundo en su conciencia. La conciencia que es reconocer que somos parte de algo más grande. Reconocer que dependemos de la naturaleza. Pero también más importante, que dependemos, que somos naturaleza. No es ser humano y naturaleza, el ser humano es naturaleza. La naturaleza nos brinda 3.800 millones de años de sabiduría. Ella ha sabido construir abundancia. Nuestro mecanismo de desarrollo, que viene de Europa, partió de que la naturaleza está establecida, utilizarla, extraer de ella para el beneficio humano, cambiarla a fincarnos, enderezar los ríos, construir barreras, represar los ríos, cambiar todo el ecosistema para nuestro beneficio. Pero si no nos despertamos y no creamos ese cambio de conciencia, vamos a fracasar. Entonces, por ejemplo, la espiritualidad, mucha gente la confunde con religión, no tiene nada que ver con religión. Esa es la conexión con el universo, esa es la conexión con la naturaleza. Si nosotros seguimos a la naturaleza, la apoyamos, ella nos va a salvar. Y el mejor ejemplo que tengo son los 4 meses que leímos de vacaciones durante COVID. ¿Qué ocurrió? ¿Qué vimos en la prensa? En todos los lugares del planeta, la naturaleza
explotó, retomó su espacio. Como diciendo, hey humanos, todavía estoy aquí para ayudarlos, si me dejan. ¿Y qué hicimos? La frase de Naciones Unidas es Build Back Better, construir mejor, reconstruir mejor. Aceleramos el proceso de destrucción, estamos en un proceso de destrucción exponencial. Entonces, tenemos que darnos cuenta que aprovechando la sabiduría de la naturaleza, empezando a aprender de ella cómo hace las cosas, cómo buscar esas cooperaciones. La naturaleza de cooperación tiene parasitismo, pero nos hemos enfocado en ese desarrollo extractivista solamente en el parasitismo. ¿Y qué hace el parásito? Al final termina matándolo esto. Y es lo que estamos haciendo con el planeta. Necesitamos ir a una simbiosis, a una cooperación donde todos trabajamos en armonía para construir ese futuro mejor. Y eso no se hace mecanísticamente, no se hace sin ese componente de cambio profundo. Si queremos transitar a la regeneración, el cambio empieza por nosotros. Y te doy el segundo ejemplo, la cultura. La cultura es probablemente lo menos valorado y es lo más importante. La cultura nos da identidad, la cultura nos da tradición, la cultura nos da pertenencia. Y los medios de comunicación, las redes sociales y el consumismo absurdo han destruido la cultura. Y el turismo y los procesos de visión occidental han monetizado la cultura. O sea, confundimos cultura con comprar un Picasso de $1.000.000. Confundimos cultura con ir a pagar $200 por escuchar una ópera. Confundimos cultura con bailes típicos y tarjetas postales. La cultura es ese arraigo de una comunidad y viene de un arraigo con el territorio de miles de años. El término agricultura. Nuestra cultura viene de la relación con el territorio. Por eso tenemos diferencias entre peruanos, japoneses, alemanes, costarricenses, por ese arraigo con el territorio. Y ese arraigo con el territorio ha sido destruido por los medios de comunicación. Tú entras a un supermercado, no importa dónde estés, todo está en el mismo orden. Y todo presenta la misma comida. Vamos y encontramos 100 variedades de yogurt. ¿Cuáles de ellas son nativas? Son de la localidad. Además, los locales no tienen chance de venderlo. Y lo que hacen los grandes supermercados es lo compran, pero le ponen la marca del supermercado. Entonces, no valoramos eso. Yo crecí en una familia donde mi abuela hacía 30 tipos de picadillos diferentes. De arracache, de raíz de chayote, de raíz de papaya. Todo eso se perdió. Y tú entras a nuestros pueblos costeros y dice nachos tan grandes como cualquier estupidez. O sea, ¿cómo podemos perder esa amalgama que nos identifica como sociedad? Y al perder eso, perdemos la autoestima y creemos que recibir a un montón de millonarios que son dueños del 80% de las costas de Costa Rica hoy es algo bueno. Y que nosotros tenemos que bajar la cabeza porque ellos son mejores. Mentira, o sea, tenemos una identidad y la regeneración va a venir de América Latina, porque América Latina todavía mantiene esa identidad, mantiene una comunicación con los conocimientos originarios. Costa Rica un poco menos que en otros lados. Pero si tú vas a ver lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, o lo que está ocurriendo hoy en Colombia, se debe a esa cultura, a esa identidad que soy parte y tengo que defender eso. No tengo por qué aceptar una cultura exógena. Para nosotros, que estamos un poco aparte, por ejemplo, de la regeneración, proyectos regenerativos, es difícil a veces como comprender este término. ¿Usted nos puede decir alguna experiencia de regeneración concreta que haya transformado el territorio, una organización o una comunidad? Sí, claro. Yo me he enfocado mucho en el tema agrícola y ambiental, básicamente porque es la base de la vida.
Ahora, la regeneración también es política, también es económica, entonces no podemos verla aisladamente y no es solamente permacultura. Sin embargo, la forma en que producimos alimentos híbridos, como ya dije, es la causante de mucho el deterioro que estamos viviendo. Nosotros hemos logrado en COVID, con familias costeñas de Guanacaste, que dependían del turismo durante décadas, y todo el alimento que llegaba por las grandes empresas que abastecían los restaurantes, los hoteles, los mercados, y lo que quedaba a las pulperías. Esas empresas dejaron de ir cuando cerró el turismo y la gente se estaba muriendo de hambre. No había producción agrícola. Logramos trabajar con comunidades y en cuestión de 6, 8, 10 semanas habían transformado un suelo degradado en un suelo altamente productivo. Llegamos a 10 toneladas por hectárea por mes de 35 cultivos. Eso suena todo muy bien. Además, si mejoramos la vida en el suelo, mejoramos la vida microbiana en nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune es microbiano, no es humano. Tenemos más células microbianas que humanas en nuestro cuerpo. Somos un grupo de microbios que tiene algunas células humanas caminando en ellos. Pero la inmunidad viene de los microbios que tenemos en el estómago, que se destruyen con la comida procesada, se destruyen con los químicos y se destruyen cuando destruimos la vida en el suelo. Entonces, logramos aumentar una abundancia tremenda y unos alimentos preciosos, con mucho mayor densidad nutricional. Un alimento regenerativo, un tomate regenerativo puede equivaler a 10 tomates orgánicos o a 30 tomates químicos. El mismo tomate en cuanto a los nutrientes. 1 kilo de carne regenerativa tiene 85% más nutrientes que 1 kilo de carne química, por decirlo así. Entonces, logramos mejorar la salud. Ahora, para mí, que soy amante de la diversidad y que es la base de la vida, en 4 meses, Alan había contado 244 insectos y artrópodos nuevos que no estaban antes de empezar. Y al año teníamos 20 veces la población de insectos. Entonces, la agricultura ha venido matando la vida. Nosotros, a través de la agricultura, produjimos buenos alimentos saludables, mejoramos la salud de la gente y aumentamos la población de insectos. Y ahí empezamos a ver que los murciélagos aumentan, las aves aumentan y empiezas a reconstruir la vida. Y lo mejor de todo es el impacto en la gente. Me acuerdo cuando entramos el primer día a una comunidad de 30 familias, había una señora que tenía un bebé y 2 niños pequeños y le estaba dando esas porquerías. ¿Qué quiere decir la marca? Alimentos procesados. Alimentos, no, esos inflados que uno come cuando toma cerveza, ¿no? Eso es lo que estaban comiendo los niños. Y estaba llorando. Me dice, tengo 3 días de darles esto, porque aquí no hay alimentos. A los 2 meses y medio hicieron una celebración. Y obviamente tenía que ir a la celebración. Una cosa increíble en esas familias. Y la señora me llama y me dice, doctor, venga. Tenía el bebé y los 2 niños, los llama a ellos. Dice, miren los ojos, le brillan otra vez. Y sí, o sea, cuando yo llegué la primera vez, esos ojos opacos, ya de ir perdiendo la propia vida, ¿no? Y a los 2 niños pequeños dice, tóquenle la piel, está suave otra vez. Eso es regeneración. Son tantos beneficios, con simplemente no poner químicos. Y no hay necesidad de poner químicos. Nos han engañado a las universidades con las petroquímicas, nos han hecho creer que solamente podemos producir alimentos poniendo químicos. Y no, los beneficios son mucho mejores. En 2 meses y medio empezamos a curar a los niños de su inanición, porque pueden estar comiendo, pero comen porquería. Y nos hemos acostumbrado. ¿Cuánta obesidad tenemos? La obesidad no es algo normal. ¿Cuánta comida chatarra comemos?
que no nos dan los nutrientes necesarios. Y por eso tenemos tantas enfermedades. Si yo curo la vida en el suelo, curo enfermedades como el Alzheimer, curo los déficits atencionales en niños. El otro día estaba en una charla en una escuela y me dice un niño, eso es mentira, porque esto es algo heredado. Y le dije, no, la intolerancia al gluten, eso no existía cuando yo era niño. Hoy sabemos que el glifosato mata la mayoría del microbioma intestinal y eso genera entonces un cuadro alérgico. Entonces, estamos haciendo todo para destruir la vida. Y esas experiencias reales nos convencen. Tenemos otro proyecto en ganadería. Estamos metiendo primero carbono en las vacas. Cuando basta, hace muy poco, hay que matar las vacas para salvar el planeta. Pues, el ganado es el mejor sistema productivo para revertir los daños. No solamente fijamos más carbón en los potreros, sino que podemos aumentar la productividad para el ganadero. Reducimos el área de ganadería y devolvemos hasta un 30% de cada finca a corredores biológicos. Y ahí aumenta la vida. Esa capacidad del material genético intercambiarse a través de los territorios es lo que va a permitir mantener la vida. Un área protegida, aislada, rodeada de gentes, hace que la diversidad genética de la vida silvestre se vaya disminuyendo, y eso puede ser una de las causas por las cuales 40% de los monos se murieron en Osa, pues ya no tienen la inmunidad y la resistencia que se requiere de la diversidad genética. Biodiversidad es, además de especies, es de la genética. Entonces, a través del cambio de los sistemas de producción, yo puedo incrementar la biodiversidad incluso más que con solo áreas protegidas. Esa visión conjunta de la complejidad es una visión sistémica, holística. Eso es lo que genera tantos bienestares. Pero es lo que hace la naturaleza. La naturaleza creó condiciones de abundancia. ¿Acaso un humedal, un manglar o un bosque necesita fertilizantes y pesticidas y insecticidas para sobrevivir? Nosotros nos equivocamos. Después de esas experiencias, don Edward, ¿cuáles fueron los principales desafíos o resistencias que enfrentaron y cómo lo lograron superar con esos proyectos? Sí, regreso a la fundación de UCI. Yo salí del sistema universitario aquí en Costa Rica por la incapacidad que tenían de transformarlos y la necesidad para implementar la sostenibilidad de integrar ambiente, sociedad y economía. Cuando arranqué UCI, lo que más me costó fue encontrar profesores que estuvieran en capacidad de trabajar lo transdisciplinario, integrar las profesiones, integrar las disciplinas. Y lo más difícil de todo fue encontrar profesores que quisieran desaprender. Al académico le cuesta muchísimo desaprender. ¿Por qué? Porque estudiamos con tal profesor, lo leímos en los libros de texto. Pero, ¿y si todo eso está mal? Todavía en las universidades le enseñan a ponerle veneno a la comida que vamos a comer. Está mal. Entonces, el desafío más grande fue encontrar profesionales que estuvieran dispuestos a salirse de sus ataduras, y algunos, cuanto más alto en la escala, más difícil. O sea, un PhD o 50 artículos le cuesta más desaprender. Entonces, me tocó mucho y creo que la solución en muchos casos es escoger gente joven que no esté contaminada con el sistema educativo tradicional. Que entienda que la cooperación es lo que vale y no la competencia. Y la universidad todavía enseña competencia. Entonces, es un cambio de paradigma. No hay recetas, hay principios, pero es un cambio de paradigma. Es más allá de un cambio de una materia en un currículum. Es la concepción y la percepción de que estamos en un sistema muy complejo que lamentablemente la ciencia occidental, desde los griegos, porque yo me peleé mucho con los profesores de estadística que decían, para el método científico necesitas una pregunta, la hipótesis.
encontrar una respuesta para él. Y yo les digo, profesor, ustedes están equivocados. Hay cientos de preguntas y hay cientos de respuestas. En la naturaleza, 1 más 1 puede ser 20. Porque hay tanta cosa. ¿Qué hace la ciencia occidental? Toma un sistema complejo y diseca literalmente hasta la muerte los componentes. Y cree que entendiendo los componentes, y hay componentes que van a la escuela de biología, hay componentes que van a la escuela de economía, hay componentes que van a la escuela de ciencias políticas. Y creen que lo entienden, el sistema. Es el reduccionismo, la disciplinaridad. Las poblaciones originarias ven el sistema por las interacciones. Las interacciones entre los componentes de lo que mantiene un sistema funcionando. Es dinámico. Y eso, para trabajarlo en un sistema universitario, tenés que agarrar un martillo y tumbar las paredes entre las facultades. Porque esas interacciones chocan contra esa pared. Entonces, no es tan fácil. La regeneración es muy sencilla. Crear condiciones para la vida, la naturaleza nos ayuda. Deshacernos de ese bagaje. Y yo vengo del mundo académico, yo vengo de trabajar semanas en un microscopio electrónico. ¿No? Y cuando me di cuenta, esto no puede seguir así. Desde su experiencia, don Eduardo, ¿usted conoce alguna organización o alguna compañía o algún ente que realmente haya tratado de regenerar? Y si es así, ¿hay alguna lección de lo que se ha hecho bien o mal? Siempre digo que para impulsar la regeneración necesitamos 2 cosas, educación y casos reales. El Ministerio Educativo, que lanzamos el año pasado, lo que hace es que recoge esas experiencias. Son territoriales por ahora. Se están muy vinculadas con el agro y con el ambiente. Ya empezamos a ver también en temas de organización, las gobernanzas descentralizadas. También empezamos a ver economías regenerativas alternativas. Ya hay muchas experiencias. Entonces, lo que estamos haciendo con el ministerio es subir estas experiencias a una plataforma para hacerlas visibles. Por ejemplo, en la zona de Murcia, en España, todo eso, y estuve hace poco visitando México, y a mí me impresionó, tenía como 10 años de no ir. Entre donde él vive y Madrid, todo está destruido por la fauna del aceite de oliva. Y cortaron absolutamente todo, y por kilómetros y kilómetros y kilómetros son olivos sobre tierra muerta, donde hay que agregarle todo. Cuando ocurrieron estas lluvias intensas, que vimos fotos de ciudades donde venían los carros apilados en las calles, ¿no? Sobre todo en Valencia. Esta zona, muchos de los cultivos se erosionaron porque es tierra muerta y cultivos aislados, los árboles con la tierra muerta alrededor. Este lugar se llama el Altiplano. Es un grupo de jóvenes que tomaron una finca, un territorio, y lo empezaron a regenerar. Hoy en día vas y el suelo está cubierto de flores, de plantas, etc. Los árboles están mejor, pero está lleno de mariposas, de aves. Entonces, regenerando el suelo y haciendo captura de agua, esas lluvias penetraron el acuífero y le generaron un depósito de agua por mucho tiempo después, en vez de correr por los cauces, erosionar todo y inundar las ciudades. ¿Qué es lo que pasó? La gente dijo, ¡ay! ¿Cuántos carros perdidos? ¿Alguien se hizo alguna pregunta? ¿Cuántas ranas? ¿Cuántas arañas? ¿Cuántas serpientes? ¿Cuántas tortugas? ¿Cuántas aves? Los huracanes, vemos los yates ahí en Florida montados en un parqueo y todo el mundo, ¡ah, el yate en el parqueo! ¡Qué lástima! ¿Cuántas aves sobreviven vientos de 200 kilómetros por hora? Nadie hace vínculo con la vida. Otro ejemplo, en los Punch Cities del Dr. Yu, lamentablemente él falleció el año pasado en un accidente aéreo en Brasil.
Pero el doctor Yu, y ahora su hijo maneja la fundación, creó las Sponge Cities, ciudades esponjas, en China. Hay más de 200, donde cambiaron todo el sistema hídrico, limpiaron los ríos, y el agua ahora queda en la ciudad, en lagunas, en lagos, hay peces, y ya no hay esas inundaciones. Simplemente mirando cómo trabaja la naturaleza y a través de esa biomímesis estructurar la ciudad de una manera diferente. Y se evitan esos desastres. Y no solo eso, se genera un bienestar enorme, porque la vida regresa a la ciudad. Permite que fauna y flora estén dentro de los espacios humanos. Y eso nos reconecta con la naturaleza. No hay nada mejor que un niño que haya metido las manos, aunque sea plantando una zanahoria. Le cambia la vida al niño. ¿Qué hacen las escuelas? Cemento y juegos de pantalla. No, los niños hay que volverlos a... Entonces, hay muchos ejemplos, muchísimos ejemplos de territorios que están haciendo el cambio. Está el Grassroots Economics de Will y hay todo un grupo ahí trabajando en Kenia, que son un sistema económico alternativo para el desarrollo local. Ya está funcionando. El mundo va a necesitar otras economías. No es un cambio. Cuando estuve en el Consejo Global del Wellbeing Economy Alliance, la economía para el bienestar, yo les decía, no va a haber una economía alternativa, van a haber muchas economías alternativas. Y este Grassroots Economics, lo pueden buscar, es un sistema fantástico que permite que la gente se distribuya recursos internamente y cree bienestar. ¿Cuál es el problema de lo que estamos viendo en nuestras sociedades como la criminología, la criminalidad, y todo este proceso de agresión social? Es la inequidad, es la exclusión de oportunidades. Y el futuro va a ser un desarrollo local. Entonces, muchos de los ejemplos positivos los vamos a encontrar a nivel territorial. No existe cómo hacer regeneración sin territorios. Y eso implica empezar por la cultura, por el arte, por la celebración. Unas cosas que aprendimos con estas comunidades en Guanacaste durante el COVID, que producían sus alimentos, era que celebraban. Y eso es lo que hace el folclore. O sea, lo que nosotros vamos y vemos en los países andinos, la celebración de la cosecha, la celebración del plantío, son todas celebraciones donde la gente se alegra y agradece esa abundancia. Nosotros, las celebraciones de nuestro mundo occidental es ir a gastar plata en Navidad. Cuanto más regalos, más felices. De nuevo, el Halloween, el Black Fridays. O sea, son importaciones de costumbres que son aculturales, totalmente carentes de cultura. Y a mí que no me vengan a que un Black Friday es cultural. Más bien destruye la cultura. Tenemos que celebrar las cosas que nos crean bienestar, de manera holística. Entonces, hay muchos ejemplos. Y si entran al micelio van a ver, ya tenemos como 200 ejemplos y debes tener 20, 30 mil. Entonces, en vez de hablar de mostramos, nadie nos creyó y llegaban otras universidades a ver lo que estábamos haciendo. Llegaban a ofrecerles ponerle plástico a las camas en vez de la paja. Y porque reciclaban el plástico. Nada de eso vale. Lo que vale es el resultado. Ninguna de las comunidades aceptó regresarse a sistemas anteriores, aunque les regalaran todos los químicos. ¿Por qué? Porque están viendo el resultado. Entonces, necesitamos ejemplos y necesitamos formar a gente. Hay muy pocas universidades que realmente han incorporado el tema de la regeneración, porque no es un tema adicional, no es una disciplina adicional, es transversal. Si lo logramos, donde la gente empiece a valorar las cosas que realmente valen en la vida, entonces vamos a lograr, a través de esos dos mecanismos, educación y ejemplos. Don Álvaro, usted mencionaba el concepto de biomímesis. ¿Qué significa biomímesis? Imitar a la vida, imitar a la madre naturaleza. Mira un bosque de los nuestros. ¿Qué es lo primero que ves?
Veamos un bosque como Osa. Osa es el lugar que alberga más biodiversidad en el planeta por metro cuadrado. La Osa de hoy probablemente tiene un 30 o un 40% menos de la vida que tenía hace 20, 30 años. Nos acostumbramos a ese umbral, ¿no? Pero esa abundancia no tiene un gramo de nitrógeno, un gramo de fósforo, un gramo de insecticida o de herbicida para manejar. La naturaleza crea abundancia. Si dejamos descansar un pedazo de mar por un año, las poblaciones de peces regresan. Entonces, ¿cómo hace la naturaleza para llegar a esos resultados? Analizamos. Y hay gente muy buena. Melina, por ejemplo, profesora de UCI, da un curso de negocios. Y la gente que lo ha pasado cambia el chip. Porque empieza a ver que no son soluciones ingenieriles, son soluciones de la naturaleza que ya han sido probadas durante millones de años que funcionan. Y funcionan mejor que las que nosotros hemos inventado. Entonces, un ejemplo. Cuando las plantas salieron del mar a la tierra hace 600 millones de años, no tenían raíces. Hay una cosa en el suelo que se llama micelio, son hongos. El micelio agarraba y desintegra la roca y saca los minerales, el fósforo, el potasio. Y le inyectaba a la planta esos nutrientes porque la planta no tenía raíces. La planta empieza a crear raíces, uno para agarrar ella los nutrientes, pero segunda función, tal vez lo más importante, para alimentar el micelio. Entonces una planta va creciendo y a través de las raíces agarra carbono del aire, lo metaboliza, produce azúcares y grasas y alimenta la vida en el suelo. Entonces el micelio recibe energía de la planta y le da nutrientes. Es una situación perfecta. Todavía hoy, el 95% de las plantas usan el micelio para obtener los nutrientes. Entonces, ese mecanismo crea más vida en el suelo, porque hay bacterias que fijan el nitrógeno del aire. Y el nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera. Es gratis, porque hay que ir a comprar fertilizante nitrogenado. Esas bacterias agarran y se meten en una cosa que se llama micorriza, que es la unión de la planta, el micelio y de esas bacterias. Se crean unos nódulos y esas bacterias agarran nitrógeno y se lo dan a la planta. Y la planta también las alimenta. Es un sistema perfecto. Y cuanto más nutrientes hay, más vida hay. Tú le agregas 1 gramo de nitrógeno y matas el sistema. Tú le metes un arado, y imagínense, eso es del área de tecnología, pasarle un arado a un cableado de internet que entra a un edificio. Lo destruyes y matas el suelo. Entonces creas una materia inerte que hay que agregarle químicos. Y lo peor, hacer un análisis del suelo para que entonces veamos qué químicos hay que agregarle para que la planta crezca. La planta no necesita eso. Necesita el micelio. Y el micelio es tan inteligente que si entra en la plaga, toma la información del ADN y se la pasa al resto de las plantas, al bosque, para que vayan preparando su sistema inmune y crea defensas. Okay. Puede cambiar el ecosistema totalmente, dependiendo de las condiciones climáticas, etc. Dice, las plantas que tengo aquí no están adaptadas a esto. Entonces, pero aquí tengo estas otras que sí están adaptadas, les voy a dar más de comer a estas. Y empiezan a aumentar esas y las otras desaparecen. Esa es la inteligencia de la naturaleza. Y hemos ignorado completamente esa inteligencia cuando enseñamos agricultura. En los diferentes cursos que tenemos de los programas, vemos, por ejemplo, ejemplos en donde en un bosque, si hay un árbol que está carente de algo o si a algo le pasa a ese árbol, los demás se comunican y le dan la información, los nutrientes a ese árbol. Eso se hace a través del micelio. Y el micelio, el mayor organismo del planeta es el micelio. Hay unos en el este de Canadá y que
oeste, Canadá y Estados Unidos, de una superficie enorme. El tema es que tiene que estar, las condiciones para que vivan tienen que estar dadas. Y el momento que metemos químicos, etcétera, no funcionan. Hice una visita a uno de estos centros que está regenerando en Inglaterra. Y había un árbol viejo, de 300 años. Y habían plantado una especie exótica alrededor. Y esos conservacionistas dijeron, tenemos que darle otra vez el espacio a este árbol. Fueron y cortaron todos los árboles de un solo alrededor. Y al final el árbol se murió. ¿Por qué? Porque ya estaba conectado a esos otros. Estaban intercambiando nutrientes, aunque eran exóticos. Ya estaban interconectados. Y al eliminarlos para ayudar a este árbol, se murió. Entonces, esa es nuestra incapacidad de ver que todo está interconectado. Nosotros estamos interconectados. La vida está interconectada. En medicina tú no puedes ir a un especialista de ojos y un especialista de riñón, un especialista de hígado. Perdemos la esencia. Y por eso tenemos tanto tratamiento sintomático sin curar la enfermedad, porque estamos curando los síntomas. Cuando en la raíz, voy a dar un ejemplo personal. Creo que tú me conociste usando anteojos. Yo desde los 13 años usaba anteojos. Y después vi que trabajando, dieta y ayunos, cúrcuma y otras cosas, dije, no voy a quitar los anteojos. Ahora, 2 años después, veo perfectamente y no me he puesto un par de anteojos en más de 2 años, ni para manejar de noche. ¿Por qué? Porque el anteojo lo que hace es reforzar la debilidad y el ojo se va haciendo más y más vagabundo. Entonces lamentamos, lo cambiamos, en vez de ir a la raíz del tema. Y así, la obesidad, yo tenía ya casi que diabetes, habían días de 200 de glucosa. Me lo quité. En 6 semanas ya están en 100 pocos. Y ahora estoy siempre bajo 70. Nunca tomé ninguna medicina para hacerlo. Simplemente un cambio, viendo cómo funciona la naturaleza. Alimentación. ¿No? Entonces, necesitamos todos estos químicos para curar todo. No estoy diciendo que todos los químicos son malos, todas las pastillas son malas. No estoy diciendo eso. Pero que en la mayoría de los casos no necesitamos. Y la industria farmacéutica ha formado a los médicos para que dependan de eso. Sí, mucho del bienestar también viene del ejercicio y de tomar alimentación. Es regresar a la condición de vida, felicidad. La felicidad es la mejor medicina. Don Eduardo, usted mencionaba sobre las 2 condiciones importantes que necesitamos, que es capacitación y experiencias, ¿verdad? Ejemplos. ¿Qué necesitan los líderes para poder ingresar a este mundo de la regeneración y realmente tener esa conciencia? Porque si bien es cierto, para nosotros en los programas y los líderes que formamos, tratamos en la medida de lo posible de capacitarlos, ¿verdad?, en los temas de regeneración y también ayudarles a extender ese mindset y entender lo que son sistemas complejos. Que no podemos irnos a ser reduccionistas, sino entender la complejidad de los sistemas, analizar nuestros impactos, tanto en la parte social, económica, en la parte ambiental, pero aparte de esto, ¿qué más necesitamos? Empiezo por algo muy sencillo, que puede ser un poco controversial. ¿Será capacitación o será educación? La capacitación por lo general le mete arreglitos, parches. Entonces, tengo un vacío en esto, hago este cursito. Tengo un vacío en esto, capacito y hago este cursito. Pero cambia la forma de pensar y no la cambia. Entonces la única manera de hacer regeneración es empezar a regenerar nosotros mismos. Dentro de los programas exitosos de liderazgo
que he estado viendo, y esto puede asustar a alguna gente, pero, y yo me sometí. Fui, por ejemplo, a un retiro. Cristiana Figueres me invitó. Y habían, no me acuerdo cuánto, 230 líderes globales trabajando en temas de cambio climático, etc. Fue con los monjes de Thich Nhat Hanh, que tienen el Plan Village en Francia. Nadie podía usar apellido y nadie podía hablar de trabajo y había que estar en silencio, que eran 18 horas al día. Todos salimos cambiados en una semana. En una semana, todos los que hemos ido a ese taller ya he dado muchos hasta el momento. Para que una persona como Cristiana que logra el Acuerdo de París es un verdadero liderazgo. Y ella se dio cuenta que sus negociaciones y el éxito de lograr que todos los países se pusieron de acuerdo a firmar el Acuerdo de París fue usando técnicas de Thich Nhat Hanh, de la conciencia, el respirar y reconocer que estamos respirando, el expirar y reconocer que estamos expirando. Eso cambia nuestra estructura mental, cambia nuestro nivel de conciencia. Entonces no es algo que uno aprende en un MBA, es un proceso de transformación. Una persona tiene que estar abierta. Sí, y va a ser muy difícil enseñar esto en una parte. Posiblemente mejor que no, que nada. Pero si la transformación quiere ser real, tenemos que darnos conciencia. Una educación de calidad. Y por ejemplo, yo trabajé hace muchos años en un programa, apoyé y lo vi y apoyé un programa en Australia donde llevaban altos ejecutivos a 1 o 2 semanas en parques nacionales. ¿Quién lo financiaba? Las compañías de seguro. ¿Por qué? Porque les salía más barato mandar a un gerente, un CEO, 2 semanas en un parque nacional que meterlo a una cirugía de corazón. Esa reconexión con la naturaleza los curaba. Hace muchos años, por ahí 96, 97, en Sabegue tuvimos un programa. Logré traer un grupo nada más y después ya tuve que cambiar de proyecto. Trajimos ejecutivos japoneses, de los que viven en esos hoteles de medio piso, y se soltaban a la naturaleza. En 10 días eran otras personas. Esa reconexión está. Hay diferentes términos: bañado bosque, forest bathing. Hay gente que va al extremo, hace 60 días solos en el bosque, sin apoyo. Pero si no nos reconectamos con la naturaleza, y por eso disfrutamos tanto ir a la playa, pero 3 días, 4 días, y realmente nos conectamos con la playa. Yo no pude aguantar más la urbe, el tránsito, vamos a ir a una finca. Yo a las 4:30, 5 estoy sentado en mi hamaca, viendo el amanecer, viendo toda la vida. Cuando nos mudamos no había ni mariposa en la finca ganadera, ni mariposa, ni colibrí. Ahora llegan 18 colibríes de 3 especies diferentes y llegan a mi cara diciendo gracias. Y me conecto con ellos. La cantidad de aves, de mariposas. Ahora apenas sale el sol, hay 200 mariposas de 50 especies, creo que son 53 especies que hemos contado, que no estaban ahí. Esa conexión con lo natural es lo que me ha hecho a mí, por lo menos si se puede hablar de liderazgo personal, lo que me ha hecho a mí poder enfrentar retos mayores sin entrar al mecanismo de solución técnica, tecnológica, mecanística. Bueno, muchas gracias, Tomebas, de verdad, por esta conversación. Fue realmente
productiva, todas hemos aprendido un montón. Quisiera regalarnos una última reflexión. Cooperemos, busquemos cómo juntamos más gente, porque tenemos que masificar la regeneración. No hay tiempo. Estamos ya ante 2 o 3 años que nos vienen encima, donde cambia todo. La política económica, las relaciones sociales, el poder, el manejo de profesiones, de la dignidad de los seres humanos con la inteligencia artificial, el colapso ecológico, ambiental. Y la única manera de poder reaccionar en este corto plazo es si nos damos las manos, nos juntamos, no importa las diferencias, pensemos al futuro. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en esto de la visión holística, lo que queremos a 10 años, lo que nosotros llamamos buenos o malos, quieren lo mismo a 10 años. Tú quieres felicidad, tú quieres bienestar para tus hijos, tú quieres educación, tú quieres paz, quieres seguridad. Todo el mundo lo quiere, no importa la base. Podemos construir ese futuro si lo hacemos conjuntamente y trabajemos en el proceso de conciencia plena. Reconectemos a la naturaleza, aunque sea ir al parque, y llevemos a los niños desde temprana edad a la naturaleza, que los reconecta con esta gran cosa que es la madre naturaleza, esa hermosa tierra, que esa desconexión de los niños durante ya varias generaciones es los que nos ha llevado a pensar que pueden destruirla por un beneficio económico. Si la quisieran, si la entendieran, no la destruirían. Bueno, muchas gracias, doña Eva, y muchas gracias a todos ustedes. Recordarles que en la universidad tenemos dentro de todo el espíritu la regeneración. Para nosotros es muy importante educar a nuestros líderes en esa línea, que tengan esta conciencia, este análisis de impacto de sus acciones, de sus decisiones, y que todo es un sistema complejo. Evitar el reduccionismo a la mínima expresión y realmente entender que todos somos partes de un sistema muy complejo en donde la madre naturaleza es la que vamos. Así que bueno, muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Diálogos que Conectan, el podcast de la Universidad para la Cooperación Internacional. Si este episodio te dejó ideas o preguntas, compártelas y síguenos para continuar la conversación. Hasta el próximo diálogo.